Un saludo a todos los cabos del Paralelo A. Vamos a iniciar esta etapa de clases virtuales con el tema que nos toca ahora avanzar, que es el trabajo de la policía comunitaria. Lo tenemos como tema 3, pero sin embargo conocemos que hemos ido avanzando diferentes temas, tanto en aulas como cuando empezó este contexto, ¿no?, de la pandemia del coronavirus. Este tema es esencialmente importante, puesto que nos habla de lo que es la planeación del servicio. Sabemos muy bien que la policía comunitaria desarrolla su trabajo primero conociendo, como ya habíamos dicho, el lugar donde va a cumplir, ¿no es cierto?, su servicio de patrullaje, en este caso en su jurisdicción. Y segundo, también diseñando un plan de trabajo, un plan de servicios o un plan de acción, también se le denomina en lo que es la policía comunitaria. El modelo de planeación y ejecución en policía comunitaria tiene su división, ¿no? Y se clasifica en primero el diagnóstico. El diagnóstico, como en todo quehacer policial, se desarrolla en cualquier ámbito. Posteriormente, la priorización, los cuales vamos a ir en el transcurso de este tema desarrollando uno por uno. Y también la formulación, como les decía, del plan de acción o el plan de ejecución. Dentro de lo que es la policía comunitaria y este modelo de planeación y ejecución, existen procesos. Y los procesos también encierran lo que son el diseñar planes de seguridad ciudadana, realizar gestión comunitaria, gestión interinstitucional, educación ciudadana, tratamiento de conflictos, disuasión y también disuasión a las infracciones y la atención al público, que son recibir quejas, reclamos y sugerencias de la población. Como podemos ver en este cuadro, el primer punto que nos habla de lo que es el diagnóstico en el modelo, ¿no?, en el modelo de plan de acción en policía comunitaria, podemos ver el reconocimiento del sector. Esencialmente, ¿no?, lo que debe hacer un policía primero es ir y reconocer su área de trabajo, reconocer y conocer a sus vecinos, identificándose, presentándose. Posteriormente también es esencial e importante la captación de información. Cuando vamos a interactuar con los vecinos, con la población en general, vamos a suministrarnos, ¿no? Vamos a conseguir tener información acerca de lo que es nuestro sector de trabajo. Identificar a los factores originadores de riesgo. Como conocemos, ¿no es cierto? En un tema anterior habíamos visto los modelos en lo que es las causas y los factores del delito o de la falta y contravención. Nosotros bien sabemos que esto está clasificado, ¿no es cierto?, según esa teoría del pescado Chicagua. Tenemos que nosotros conocer, ¿no es cierto?, cuáles son los factores esenciales, ya sean los factores estructurales, socioculturales de un determinado lugar, o las causas originadoras o facilitadoras, ¿no?, de los delitos o faltas y contravenciones. Seguidamente se ve también lo que es el registro estadístico de lo que tiene la unidad operativa o la estación policial integral, o de la que nosotros podamos llegar a desarrollar en lo que son precisamente y lo que hemos hablado consecutivamente en este tema de policía comunitaria, que es el que se desarrollen delitos o faltas y contravenciones, o también algunas denuncias que hayamos recibido, ¿no?, como policía, y tal vez las cuales hayamos podido resolver, ¿no?, en el momento. También tenemos que contactarnos con autoridades, ¿no?, las autoridades del lugar, pues en este caso puede ser la alcaldía, subalcaldía, las juntas vecinales,
eh, también algunas agrupaciones, ¿no?, que existen donde se reúnen vecinos, como son los clubes de madres, habíamos hablado, también hablábamos de lo que se organiza, ¿no es cierto?, en el tema deportivo, que son los campeonatos de fútbol, de básquet o lo que hay en el sector. Y también identificar a los líderes de las organizaciones. Tenemos que identificar en esas agrupaciones de personas a los líderes, a los dirigentes en este caso, ¿no?, al dirigente o presidente de la junta de vecinos, a los líderes que organizan al club de madres, en los eventos deportivos. Debemos conocerlos. Esto en sí encierra lo que es nuestro diagnóstico en el área de trabajo. También tenemos vamos a ir desglosando un poco estos puntos, lo que habíamos ya hablado en el anterior cuadro o diapositiva. En esta nos muestra reconocer el sector. Dice reconocer el sector como policías, pero con una memoria local y topográfica. Es decir, debemos conocer las calles, avenidas, debemos conocer si existen farmacias, hospitales, clínicas, colegios, unidades educativas de cualquier índole, ¿no?, que son sumamente importantes para lo que es el trabajo del policía comunitario. También debemos captar información, decíamos, ¿no es cierto?, con la observación directa en el lugar, la realización de censos, podríamos nosotros realizar encuestas de acuerdo a nuestra forma de trabajo. Indagar con el ciudadano ante todo la percepción de seguridad que tiene. Y la percepción sabemos que no es más que el primer conocimiento que tiene una persona de una cosa a través de los sentidos o por medio de los sentidos, y que se queda, ¿no?, en el cerebro, el cual detecta, ¿no?, lo que está observando a primera vista. Y eso nosotros tenemos que, en el tema de seguridad, ver qué es lo que piensa la población de su policía, qué es lo que siente seguridad, siente inseguridad, qué percibe en sí de lo que es el trabajo de policía. Entrevistas, decíamos, encuestas y realizar una serie de preguntas, ¿no?, de acuerdo a nuestro trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Organizar la memoria local y topográfica, como decíamos en el punto de reconocer el sector. Tenemos que también identificar y tratar factores originadores, ¿no?, de riesgos. Originadores de riesgos, o también se denominan originadores de los delitos o faltas y contravenciones, ¿no?, como habíamos hablado en un tema anterior. En esto debemos analizar los problemas y las causas que existen en el lugar, condiciones de desorden, contaminación visual, auditiva, falta de información, ocupación de espacios públicos, presencia de basura, lo que hablábamos, y tal vez recuerdan ustedes en esa teoría de la ventana rota, donde decíamos que un ciudadano podía percibir que no había iluminación pública o alumbrado público en su zona. Existía basura botada, ¿no es cierto?, en su sector. En sí existía desorden, por lo cual era un factor estructural de lo que es la inseguridad ciudadana. Y es un tema importante que le interesa al policía comunitario. Identificar líderes. Nosotros como policías tenemos que identificar a las personas que pueden ayudarnos a realizar nuestro trabajo. Identificar líderes se constituye en fundamento esencial, pues son los encargados de reunir a la comunidad para la presentación de los planes y programas que tenemos como policías en lo que es el tema de seguridad. Entonces, es un puente, se dice, ¿no?, entre la policía y la ciudadanía o la vecindad. Decíamos que identificar a los líderes de las juntas vecinales, juntas escolares, sindicatos, clubes deportivos y los clubes de madres u otras organizaciones que existan, ¿no es cierto?, en el lugar, de acuerdo a la cultura, a la idiosincrasia del sector. Debemos contactarnos con las autoridades, ya decíamos, alcaldes, subalcaldes, consejos municipales, consejos de vigilancia. Tenemos que tener un contacto constante con estos ciudadanos para que nos puedan ayudar a solucionar problemas que no son tal vez atribuciones o competencias de la policía, pero sí de otras autoridades.
el registro estadístico fundamental, la estadística existente del sector o de la zona en delitos y faltas y contravenciones, saber en qué horario se cometen faltas y contravenciones o hay actividades de inseguridad en alguna plaza, en alguna cancha deportiva, en alguna calle o en algún sector importante de la jurisdicción que tenemos como policías. Tenemos que saber nosotros el modus operandi de estas personas que cometen estos actos, ¿no es cierto? Ya sean delitos o faltas y contravenciones. Y esto lo vamos a conseguir a través del Instituto Nacional de Estadísticas o de las entidades territoriales autónomas, ya sean gobernaciones o alcaldías. El segundo punto importante es la priorización en lo que es policía comunitaria. La priorización habla de, posterior a hacer el diagnóstico, debemos hacer un esquema donde se establezca las acciones que nosotros vamos a realizar, las actividades policiales, qué procesos vamos a desarrollar en el tema de seguridad. En estos procesos tenemos que poner como prioridad los problemas más urgentes e importantes en los cuales tenemos que trabajar en sí, cuando ya llegamos a trabajar después de nuestro diagnóstico. Tenemos que saber qué afecta a la convivencia, a la seguridad ciudadana de forma directa. Es importante. ¿Qué es esa percepción, esa sensación de inseguridad que tiene el ciudadano? Debemos nosotros ir y solucionar ese problema. Algo que genere impacto en la comunidad, que sea repetitivo, reiterativo, es decir, nuestros patrullajes, ya sean a pie, ya sean motorizados, o tal vez un operativo que podamos nosotros organizar de forma sorpresiva, puede crear impacto y también puede ser repetido, ¿no es cierto?, en forma estratégica por la policía. Algo también que pueda desencadenar en poco tiempo en un problema mayor. Es decir, hemos identificado en el diagnóstico que se cometen delitos o una falta de contravención que puede posteriormente desencadenar en algo grave y crear mayor inseguridad en la zona que nos ha tocado a nosotros trabajar. Entonces nosotros tenemos que priorizar ese tema y trabajar en un plan de acción inmediata en este tema que se ha identificado como inseguridad, y que sea una política gubernamental o institucional. Es decir, la seguridad ciudadana es tarea de todos, como manejamos. Tenemos una ley de seguridad ciudadana, tenemos una ley contra el consumo y expendio de bebidas alcohólicas, entonces tiene que ser un tema político gubernamental e institucional, como nosotros lo manejamos en el tema de policía comunitaria. También tenemos la formulación como un tercer punto. Después de priorizados los problemas y fenómenos que vamos a resolver, nosotros como policías tenemos que diseñar una serie de procesos estructurales en lo que va a ser la policía comunitaria. Debemos diseñar planes de seguridad ciudadana o seguridad comunitaria en este caso, en base a las causas y los factores originadores de riesgo de los problemas de seguridad y la convivencia entre ciudadanos. Es fundamental que nosotros podamos realizar estrategias, diseñar planes para resolver este tema, que la población siente y percibe inseguridad a causa de esto. Realizar gestión comunitaria, involucrar y comprometer fundamentalmente a la comunidad, a los vecinos, a todas las personas que viven en el sector de trabajo para que nos ayuden a solucionar estos problemas. Desarrollar una gestión interinstitucional, de la misma forma involucrando y comprometiendo a instituciones y autoridades en el tema de seguridad ciudadana, para que nos ayuden a resolver esos problemas. Esas entidades o esas autoridades nos puedan apoyar para que nosotros podamos crear un ambiente de seguridad en el área de nuestra jurisdicción. La educación ciudadana fundamental es crear cultura de seguridad, habíamos dicho en otras clases, en la convivencia, civismo y sentido de pertenencia de los ciudadanos en su barrio. ¿Para qué? Para que ellos puedan identificarse con las personas que viven en su sector, en su zona, y puedan ayudarnos con lo que es seguridad ciudadana.
tratamiento de conflictos. También es una formulación de un proceso donde vamos a abordar los conflictos y resolverlos. Eso es lo que nos interesa. Resolver los conflictos, resolver los problemas, resolver la falta de seguridad y resolver la percepción que tiene de inseguridad el ciudadano. La disuasión ya habíamos hablado que es atacar de forma directa el problema, ya sea en patrullaje o en operativos que nosotros podamos realizar. Y la atención al cliente o al público o a la sociedad en sí, que nos permite conocer los problemas, sus necesidades, las sugerencias que tengan ellos, para nosotros dar una respuesta oportuna a todo aquello que necesita el ciudadano. Y el plan de acción es conocido para nosotros como el plan de ejecución también, o el plan que vamos a realizar en los operativos policiales. Vamos a proponer paso a paso, ¿no es cierto?, cómo vamos a realizar nuestro cronograma de trabajo. Debemos poner la estrategia, las acciones, el tiempo que nos va a llevar, el responsable de este trabajo en la unidad operativa o en el módulo policial, o en su caso en la estación policial integral, y los resultados a los que queremos llegar. Para que podamos ver nosotros, este es un cuadro que nos puede ayudar y está en el manual de policía comunitaria que tenemos nosotros aprobado con resolución administrativa del Comando General. Y también tenemos otro modelo de policía comunitaria con enfoque filosófico en la policía comunitaria. Debemos tener en cuenta y tomar en cuenta estos instrumentos normativos institucionales que nos ayudan a trabajar en lo que es policía comunitaria. Como podemos ver en este cuadro, en estrategia como ejemplo está el patrullaje selectivo, o una escuela de seguridad ciudadana, o un seminario podríamos denominarlo, una capacitación en seguridad ciudadana, o crear brigadas de seguridad escolar, seguridad vecinal. Las acciones que debemos realizar, qué es lo que va a realizar el oficial o el clase que está designado como responsable en este trabajo, en este plan de acción. Debe planificar los patrullajes, establecer horarios, si va a haber alguna capacitación, cuánto tiempo, van a ser días, van a ser horas, y hablando de patrullajes, cuándo lo vamos a realizar de acuerdo a nuestro diagnóstico, identificando ya los problemas, los factores de inseguridad que hay en nuestro sector. A manera de conclusión, sabemos que en el sistema de policía comunitaria primero se van a realizar, ¿no es cierto? Como nosotros hemos hablado ya, paso a paso, primero el diagnóstico, ante todo. En todo tipo de actividades se realiza un diagnóstico, y más ante todo en el tema policial. Tenemos que realizar nuestro diagnóstico identificando problemas y fenómenos que debemos resolver como policías. Posteriormente debemos priorizar nuestro trabajo teniendo en cuenta en términos de seguridad, ¿qué debemos hacer primero? ¿Qué va a lograr impacto? ¿Qué va a resolver el problema de inseguridad en el sector o en la zona? Posteriormente vamos a formular nuestros planes, nuestros procesos de seguridad para solucionar esos problemas identificados, esos fenómenos de inseguridad. Ya lo vamos a ver nosotros si lo vamos a hacer a corto, a mediano o a largo plazo, para convertir el barrio sector en una zona segura. Ese es nuestro norte a seguir, nuestra meta final para, como policías, es llegar a que la población perciba seguridad y que el policía pues sea aquel profesional que le dé esa sensación o esa percepción de seguridad ciudadana en su barrio. Conocemos que existen otras teorías, en el tema internacional hay teorías internacionales que se han implementado en el esquema de trabajo en lo que es planificar la prevención del delito, la violencia, y vamos a ver como conocimiento nosotros como policías bolivianos algún esquema, ¿no es cierto?, que se está manejando. Este esquema, por ejemplo, habla de 4 etapas, ¿no es cierto? La etapa 1 es el diagnóstico, es muy similar a lo que hemos visto. La etapa 2, elaborar un plan de acción, ¿no es cierto? Igual, que tiene igual sus resultados esperados, tiene sus procesos, sus pasos a seguir. En la etapa 3, ejecutar el plan de acción.
Nosotros tenemos como un punto tercero la formulación, ¿no es cierto?, del plan, que es similar a lo que estamos viendo, pero en este caso existe una etapa 4 que dice evaluar el plan de impacto, que es importante. También esto podemos tomar en cuenta y nos puede servir, porque siempre se hace al final de todo operativo en lo que es el tema policial una evaluación de todo lo que se ha realizado en el operativo o en el trabajo policial. ¿Para qué? Para que nosotros podamos subsanar, podamos mejorar en un futuro en otros trabajos o operativos y realizarlo de la mejor manera. En otros países también se conoce esto como las lecciones aprendidas en casos atendidos, en operativos realizados, y también en este caso en planes, ¿no?, de policía comunitaria realizados, ¿no? Conocer, evaluar los productos, los resultados. Hemos llegado al objetivo que nosotros deseábamos, ¿no?, como policías comunitarios, y podemos mejorarlos tal vez de alguna manera. Con esto estamos terminando. Ha sido un tema corto, pero bien importante y resaltante en lo que es policía comunitaria. Este tema es fundamental, ustedes ya lo han visto en el trabajo tanto grupal como individual que les he dado para el segundo parcial, y han visto de que esto se maneja y se debe manejar en las unidades policiales, estaciones policiales integrales, módulos policiales más que todo, porque nosotros cuando trabajamos en un módulo, es cierto, existen limitaciones, poco personal, no tenemos los insumos necesarios, pero como policías profesionales tenemos que aplicar nuestro manual de policía comunitaria. Estos instrumentos que estamos conociendo debemos realizarlos en el lugar que nos toca trabajar, donde somos destinados. Es importante que nosotros podamos aplicar esto. Y como les decía, ustedes lo han visto en sus trabajos grupales e individuales, que sirve esta herramienta de trabajo teórica, ponerlo a la práctica. Es fundamental y nos va a servir de mucho en nuestro desarrollo de policías. Entonces debemos realizar. Con esto hemos concluido el tema y bueno, en los siguientes temas ya vamos a ir conversando más acerca de este tema. Y lo único que les digo en este contexto que estamos viviendo, solamente tomen las previsiones de seguridad sanitaria en el trabajo que les toca desarrollar a diario.